¿Cuál es la diferencia entre mientras y durante? Mientras se usa con un verbo. Introduce una oración. Por ejemplo, la profesora murió mientras daba clase. La oración es un poco especial porque en estos 4 puntos de gramática que voy a explicar hoy, voy a usar oraciones que aparecen en una historia, en un relato que vamos a ver después. ¿Cómo podemos decir la profesora murió mientras daba clase sin usar mientras y usando durante? La profesora murió durante la clase. Mientras más verbo, durante más sustantivo. Error muy común, intentar de hacer algo. El profesor intenta enseñar español. Perfecto. No necesitamos la preposición de. También podemos usar el verbo intentar más que, más un sujeto diferente. Por ejemplo, el profesor intenta que los estudiantes aprendan español. ¿Por qué aprendan? Porque la estructura intentar que alguien haga algo exige subjuntivo. En el texto de la historia tenemos la frase: la profesora murió mientras intentaba que sus estudiantes aprendieran mucho. ¿Por qué aprendieran? ¿Por qué el imperfecto de subjuntivo? Porque el verbo principal, en este caso, el verbo del que depende la oración, sus estudiantes aprendieran mucho, el verbo es intentaba. Y ese verbo está en el imperfecto de indicativo. Cuando el verbo del que depende la oración subordinada está en el pasado, normalmente usamos el imperfecto de subjuntivo. No hubo ninguna investigación de la policía. La palabra hubo es el indefinido de hay. Y lo mismo que sucede con hay, se usa para singular y para plural. Hubo un accidente, hubo varios accidentes. Es esa forma especial, tercera persona, del verbo haber, que tiene todos los tiempos verbales. Imperfecto había, perfecto ha habido, indefinido hubo, pluscuamperfecto había habido, futuro habrá, va a haber. ¿Puedes explicar la diferencia entre morir y matar? Morir es pasivo. La persona que muere sufre el proceso de perder la vida. Ejemplo que aparece en el relato: el médico certificó que la mujer había muerto de un ataque al corazón instantáneamente. Había muerto. ¿Qué tiempo verbal es había muerto? Pluscuamperfecto de indicativo. ¿Por qué usamos aquí el pluscuamperfecto, el pasado del pasado? Porque, lógicamente, el médico certificó algo que había pasado antes. No se puede certificar la muerte de una persona antes de que la persona muera, lógicamente. ¿Cómo preguntamos por la causa de la muerte de una persona? ¿De qué murió tu abuela? ¿Por qué hay esa preposición de? Porque la gramática exige morir de algo. Ella murió de cáncer. ¿Qué es matar? Matar es algo activo. El que mata causa el proceso de perder la vida. De alguna forma es lo opuesto de morir, más o menos, en ese sentido. Lo opuesto de morir es vivir, pero en este contexto
es matar. Y en la historia tenemos la frase: los propios estudiantes decían que ellos habían matado a la profesora. Habían matado, pluscuamperfecto otra vez, porque es anterior a lo que decían los estudiantes, lógicamente. Esta es la historia de una profesora de español que murió en acto de servicio, mientras daba clase, mientras intentaba que sus estudiantes aprendieran mucho. Sin embargo, los propios estudiantes decían que ellos habían matado a la profesora. ¿Cómo era posible que dijeran algo así? ¿Por qué lo decían? No hubo ninguna investigación de la policía. El médico certificó que la mujer había muerto de un ataque al corazón, instantáneamente. Lo cierto es que María Teresa Rodríguez Espronceda era una persona un poco extraña. Parecía que para ella una clase de español era como una corrida de toros, violenta, con sangre, sudor y lágrimas. O los estudiantes mataban al toro de la gramática, o saldrían malheridos de la clase, sufrirían consecuencias impredecibles. Para María Teresa Rodríguez Espronceda, aprender español era una tragedia, un acto violento. Por eso gritaba mucho durante las clases. Los estudiantes comprendieron que era una profesora muy dura, muy difícil. Tenían miedo de ella, de sus gritos, de los movimientos rápidos y frenéticos de sus brazos. Esos brazos que subían y bajaban, que se movían de derecha a izquierda rapidísimamente. Pronto aprendieron los estudiantes que esos movimientos podían llamarse aspavientos. ¿Cómo aprendieron esa palabra tan rara? Un día la profesora les dijo: ¿sabéis por qué hago aspavientos? Obviamente nadie respondió, entre otras razones porque nadie sabía qué significaba hacer aspavientos. Ella se lo dijo: hacer aspavientos es mover mucho los brazos para mostrar un sentimiento exagerado. Por eso, si alguien hace muchos aspavientos, puede morir de un ataque al corazón. Ese día los estudiantes aprendieron dos cosas. Una, que la palabra aspaviento significa mover mucho los brazos y que esa palabra tiene dos partes, aspa y viento. Aspa es la parte exterior del molino en forma de cruz y que se mueve circularmente. Es decir, hacer aspavientos es mover los brazos como el viento mueve las aspas de los molinos. La otra cosa que aprendieron los estudiantes ese día es que cuando uno hace muchos aspavientos, puede que sufra un ataque al corazón. Por eso decidieron que al día siguiente, cuando la profesora les preguntara algo muy fácil, nadie iba a responder. Era la forma de librarse de ese monstruo, de eliminar el obstáculo, la profesora, que les impedía obtener una buena nota en la clase de español. Al día siguiente la profesora preguntó: ¿qué hora es? Nadie respondió. Ella seguía preguntando, uno a uno. Nada, ni una palabra salía de la boca de los estudiantes. La profesora se puso seria, frunció el ceño, elevó el tono de su voz, empezó a levantar los brazos, hizo muchos aspavientos, sufrió un ataque al corazón y se murió.